¿Es importante la iglesia? ¿Es la iglesia determinante? Y bueno, para tener la respuesta tenemos que ir a la palabra de Dios. Porque sin la palabra de Dios no podemos saber si la iglesia es determinante, si la iglesia es importante, porque supuestamente nosotros somos personas del libro. Y cuando hablamos del libro, hablamos de toda la Biblia. Porque Jesús dijo que en el libro estaba escrito de Él. Entonces nosotros tenemos que mirar siempre la Biblia y ver si la iglesia es importante, si Dios dejó algo para la iglesia, o fue solamente una idea del tiempo pasado, en el cual no había redes sociales, en el cual no teníamos Instagram, no había Facebook, no había YouTube. Y bueno, ahora con toda la nueva tecnología ya no es necesaria. Porque lo que yo le estoy diciendo esta mañana es el pensamiento de muchos lugares en lo cual la iglesia no es importante y la iglesia no es determinante. Y la mayoría de personas hoy en día determinan qué hacer. O ir a la iglesia o me voy al campo. O ir a la iglesia o me voy a pasear. O ir a la iglesia y aprovecho este día para llevar a los niños al parque, llevar todo, un ejemplo, cosas que cada uno de nosotros podemos pensar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver que la iglesia, encontramos en la Biblia figuras con respecto a la iglesia que se dan entre la relación entre tronco, ramas y cabeza, y cuerpo, fundamento y edificio. Yo quiero decirle esta mañana que tronco, cabeza y fundamento, cuando uno lee ahí en la Biblia, no voy a buscar todos los versículos, pero siempre corresponde a Jesucristo. Tronco, cabeza y fundamento. Y las ramas, cuerpo y edificio, corresponde a nosotros los cristianos. ¿Se acuerda que Jesús ahí en Juan 15 dice, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos? Lo importante era la vid y nosotros somos los pámpanos. Y quiero que veamos nosotros esta mañana que nosotros podemos estudiar las ramas, podemos estudiar el cuerpo, pero quiero decirle que Jesucristo es la roca fundamental de la iglesia. Y vamos a ir a una escritura ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 5, y yo encontré acá en la TLA algo que me lo hacía mucho más, sencillo, pero usted lo puede leer en la Reina Valera, en la Nueva Traducción Viviente, o lo puede leer en la Biblia de las Américas, puede leer, pero yo le voy a leer de la TLA, y dice así, Primera Pedro 2, 1 al 5, por lo tanto, dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansioso la leche de su madre, si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Estamos hablando esta mañana de la bondad de Dios y nosotros hemos comprobado que Dios es bueno. Ustedes, dice Pedro, son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecen a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Acá podemos ver que los cristianos participamos de lo mismo que Jesús, al ser piedras vivas. Y esto también le da el fundamento a la iglesia. La Biblia habla de piedras vivas, no de piedras muertas. Hay que hacer la salvedad.
Porque piedras muertas hay muchas, pero la Biblia habla de piedras vivas. Ahí en Timoteo, capítulo 3, 14 al 15, Pablo le dijo, recuerden que Pablo estaba escribiendo esta carta desde la cárcel, y dice, espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debes comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. Ahí ya tiene algo importante usted si quiere apreciar esta mañana. La iglesia es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Acá vemos nosotros que ¿para qué está la iglesia? La iglesia está fundamentada en Jesucristo. La iglesia, dice Pablo, le dice a Timoteo, es la que defiende y sostiene la verdad. La pregunta es, ¿quién son las piedras vivas que Dios está levantando en este tiempo y en el tiempo pasado? ¿Son todos aquellos que creen en Jesucristo? Y son todos aquellos que creen el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Y sabemos que la palabra Evangelio significa las buenas noticias de Dios para nosotros los pecadores. En Gálatas 3:27 al 29, también leo de la TLA, dice, porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo. Y ahora actúan como Él. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios les hizo. ¿Qué le parece a usted? Somos miembros de la familia de Abraham y tenemos derecho de recibir las promesas que Dios le hizo a Abraham. Ahora, me interesa acá ver que dice que si estamos unidos a Jesucristo, todos somos iguales. Las piedras vivas deben ser edificadas. El ser edificado, por eso venimos a la iglesia, tiene como propósito principal el crecimiento espiritual de cada miembro. Por eso venimos y nos reunimos en la iglesia. Por eso la iglesia es determinante y la iglesia es importante. Porque si hemos creído en Jesucristo y estamos unidos a Cristo, entonces Cristo es la cabeza de la iglesia. Quiere decir que si usted desprecia la iglesia, está despreciando la cabeza. Si usted no participa de la iglesia, no está participando de Cristo. ¿Lo entiende o no lo entiende? Quiere decir que si usted ha creído y se ha bautizado en el nombre poderoso de Jesús, bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted se ha unido a Cristo en ese bautismo. Porque en ese bautismo usted estaba declarando algo. Usted estaba declarando que creía en el Hijo de Dios. El bendito Hijo de Dios que Él había enviado a este mundo para salvar a los pecadores, y como dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y en ese bautismo estábamos reconociendo que Jesucristo era el dueño de nuestra vida, el Señor de nuestra vida. Porque Señor significa dueño. Y cuando fuimos abajo del agua, figura de ir abajo, como Cristo fue sepultado, y nos volvimos a levantar en la resurrección de Cristo, y hoy la iglesia, por eso es una iglesia que es viva, porque Cristo resucitó. Y nosotros hemos recibido esa vida que viene del Hijo de Dios
por la impartición del Espíritu Santo. Entonces la iglesia es determinante, la iglesia es importante. La iglesia tiene la misión y el propósito de darle crecimiento a cada miembro que participa en la iglesia. ¿Cuál es el propósito de participar en la iglesia? Es que una persona crezca, se desarrolle, se multiplique y que sirvan y glorifiquen al Señor. Ese es el propósito de Dios. En Efesios 2:20 al 22, el apóstol Pablo, porque Pablo en sus cartas ha traído claridad a la iglesia. Nos ha mostrado cómo debemos hacer, qué debemos hacer y cuándo lo debemos hacer. Entonces Pablo acá dice, todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Él es quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu Santo. El trabajo de la edificación en el plano personal nos propone a Jesucristo como nuestro maestro, nos propone a Jesucristo como nuestra meta y nos propone a Jesucristo como el modelo a seguir. Nosotros no seguimos a los hombres. Nosotros no seguimos una denominación. Nosotros seguimos un modelo y ese modelo es la persona de Jesucristo. Fuera de ahí no tiene casi sentido y se convierte en un lugar donde tú puedes hacer amigos y bueno, puedes quedar a la tarde ir a jugar al fútbol, puedes quedar a la tarde llevar a los niños, puedes hacer muchas cosas entre los amigos. Pero el propósito no es que tú consigas amigos en la iglesia. ¿Cuánta gente se va de la iglesia y dice porque no tengo amigos en la iglesia? Pero si eres amigo de la cabeza, tú tienes el mejor amigo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Y cuánta gente dice no me voy de este lugar porque hay pocos niños? Bueno, llevo a mis niños y después no van ni ellos a llevar a los niños. Bueno, voy a llevar a mi hija a una iglesia donde haya jóvenes. ¿Y por qué no la lleva a una iglesia donde la cabeza esté controlando esa iglesia y deje que la cabeza se le revele a su hija? Usted ha escuchado ya mucho de esto, ¿no? Y casi siempre preguntan, no, vamos a aquella iglesia porque hay mucha gente. ¿Por qué vamos a una iglesia? Porque Jesucristo nos ha unido en ese lugar. Nada más. Yo quiero que usted sepa que durante la historia de la iglesia, el término de cristiano se refería a personas que tenían una manera muy seria, muy comprometida de seguir a Jesucristo. Después de 10 años, recién se les llamaron cristianos ahí en Antioquía, porque no se les llamaba cristianos, se llamaban la secta del camino, porque ellos se reunían, muchos por un tiempo se reunían ahí en el pórtico de Salomón, y se reunían entre ellos, era una parte que estaba dentro de la iglesia judía, y a ellos se les llamaba los del camino. Pero en Antioquía, después de 10 años aproximadamente, y quizás más, no recuerdo, no tengo bien la fecha, se les llamó por primera vez a la iglesia cristianos. ¿Por qué? Porque ellos andaban como andaba Jesús. Entonces, ellos eran personas que se habían comprometido de tal manera, y le voy a decir, eran discípulos de Cristo. Eran discípulos de Pablo, discípulos de Pedro, discípulos de los apóstoles.
Y ellos abrazaron la enseñanza. Por eso nosotros estamos aferrados a la enseñanza de los apóstoles a través de las Escrituras, no de los nuevos apóstoles. Los nuevos apóstoles no es el fundamento. El fundamento está escrito en la palabra de Dios, que ellos transmitieron lo que Jesús les enseñó. Y uno como pastor y como hermano debemos transmitir lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra. El trabajo de la edificación tiene que tener un modelo, tiene que tener una meta y tiene que tener un maestro. La manera muy seria y comprometida es que sigamos a Jesús de manera determinada. Hoy en día, muchos dicen ser cristianos. Muchos. Ahora, muchos son cristianos porque nacieron en un país cristiano. Es como hay muchos que hoy pueden decir yo soy musulmán porque nací en un país musulmán. Yo nací en Argentina y Argentina es un país cristiano. Pero pocos viven como cristianos. Estamos acá en España, es un país cristiano. Pero ¿cuántos viven como cristianos? Entonces, vivir en un país cristiano no te da el derecho a ser cristiano. Vivir en un lugar que digan que son cristianos no te da el derecho que tú seas cristiano. El hecho de que tú tengas una cultura cristiana no te da el derecho de que tú digas que sos cristiano. Aún el hecho de que tú vivas en una casa cristiana, si tú no te has entregado a Cristo, no quiere decir que tú seas cristiano. Porque ser cristiano significa ser un discípulo de Cristo que abraza la verdad de Dios, que abraza la palabra de Dios y que vive conforme a esa palabra de Dios, a esa enseñanza de Dios. Ahora, ¿cuál es el lugar donde trabaja el Señor con las piedras vivas? Eso es lo importante para nosotros esta mañana. ¿Cuál es el lugar que Él trabaja con las piedras vivas? Y tenemos ejemplos en la Biblia. Y lo vemos ahí en Salomón, cuando Salomón construyó el templo, que su padre David le dejó los planos. ¿Se acuerda que Dios le dijo a través del profeta Natán que David, porque él quería edificarle una casa al Señor? Él decía, lo había puesto ahí en la carpa, porque tenía, no me acuerdo cómo, no me sale ahora la palabra, en la tienda de campaña que había puesto, había traído el arca y lo había puesto ahí. Él sabía que en el arca y figura de la presencia de Dios, no era la presencia sino figura. Entonces dice, yo tengo este palacio, yo tengo todo esto, dice, voy a construir una casa para Dios. Y él empezó a preparar materiales. Él hizo los planos. Y vemos ahí en la Biblia, que pasa como más rapidito, pero si usted lo quiere leer, lo puede encontrar ahí en Primera de Reyes o en Crónicas. Y él amontonó oro, amontonó plata, madera, todo amontonó para la casa de Dios. Pero hoy cuando aún el profeta Natán dice, buena cosa este deseo. Pero Natán me gusta, son esos hombres que a veces cuando estamos en el fragor unos con otros, que está bien, hacelo. Pero después volvemos a casa y dice, el Señor nos dice, no, eso no tienen que hacerlo. No son, me gusta Natán porque era una persona que rectificaba, por eso era el vocero de Dios. Porque si uno quiere ser vocero de Dios, va a tener que rectificar muchas veces. ¿Me explico? A veces decimos cosas que Dios no nos dijo que las digamos y las damos por sentadas. Entonces, Natán le dice, no vas a construir tú el templo. Y le dio a entender a David, porque dice, tus manos están manchadas de sangre. Él había luchado. Dice, tu hijo Salomón lo va a construir al templo. Y él le dejó todos los planos, le dejó todo preparado para que Salomón construyera ese templo. Está todo ahí en la Biblia. Ahora, cuando Salomón tomó los planos y todo lo que David le había dejado, Dios intervino
y le dio a Salomón condiciones. Tenía todo preparado, pero le puso condiciones. Y nosotros también, hermano y amigo, cuando queremos construir, hay condiciones. No podemos construir y trabajar de cualquier manera. Y mire lo que le dice el Señor acá en Primera Reyes 6, 11 al 12. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, escúchame bien, si anduvieres, que significa andar, caminar, en mis estatutos, e hicieres, que significa hicieres, hacer, ¿no? Mis decretos, y guardares, que significa guardar, apropiarlo. Si guardare todos mis mandamientos, andándose en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Le puso condiciones. Nosotros también tenemos condiciones. Nosotros no podemos venir al púlpito y hablar lo que nosotros queremos. No podemos. Y acá en Primera Reyes, capítulo 6, versículo 7, hay algo interesante. Las piedras dice que eran traídas de la cantera. ¿Y usted sabe cuál es la cantera? ¿Cuál es la cantera? El mundo. Porque ¿dónde está usted? Usted era una roca muerta. Era una piedra muerta. ¿O no? Pero ahora es una piedra viva. ¿Se está dando cuenta o no? Ahora, dice las piedras, versículo 7, capítulo 6, dice las piedras que se usaron para construir el templo fueron preparadas de antemano, de manera que no se escuchó en el edificio el ruido de martillos, hachas u otras herramientas. Todo se hizo en la cantera. Y la cantera estaba debajo de la ciudad de Jerusalén, porque el templo se construyó en el monte del templo, que hoy se habla mucho del monte del templo. Entonces las rocas se preparaban abajo, en la cantera, y yo le llamo la cantera del mundo, en el cual tú y yo estamos viviendo hoy. Entonces las piedras eran cortadas a medida. Yo quiero animarlo esta mañana si usted es parte del edificio de Dios. Eran cortadas a medidas y eran sacadas simplemente y las ponían, y así no hubo arriba en la edificación del templo, no hubo ni martillo, ni hierro o herramienta alguna. En el sitio de la construcción del templo no se oía martillo, no se oía sierra, no se oía nada, ni cincel ni nada. Cada piedra tenía un tamaño. Luego había también otro plano en la obra de trabajo. Quiere decir que había un plano. Ustedes que son constructores, algunos, ¿no? Cuando a usted le dan un trabajo, ¿qué hace? Deme los planos. Entonces tiene un plano ¿de quién? Del arquitecto. ¿Quién preparó los planos? El arquitecto. Y tenemos otro plano que lo llevamos a la obra. ¿Estamos de acuerdo los constructores acá? Amén. Imagínense que llega Andrés con toda la ventana, pero le falta una. Tiene un plano. Todos tenemos un plano, entonces tenemos un plano. Entonces, había un plano en la obra del trabajo y nosotros tenemos un plano, que es la Biblia. Donde sabemos dónde hay que cortar, dónde no hay que cortar, todo acá abajo. Entonces, cada piedra tenía... ¿Hay alguna piedra acá? Unas cuantas piedras, ¿no? Ahora, cada piedra tenía una ranura especial.
que se había hecho ahí en la cantera. Y cada piedra estaba marcada. No era un montón de piedras que iban y bajaban como ahora haríamos nosotros, vamos con el volquete, venimos y agarrate la piedra que vos quieras. No. Por eso necesitamos la iglesia. Cada piedra tenía una marca y el capataz que trabajaba, él veía la piedra y él le indicaría el lugar donde colocaba a cada piedra. Pero había una piedra que salió de la cantera que no parecía encajar con el edificio. Entonces esa piedra, lo que hicieron, a la piedra la tiraron a un lado. La tiraron ahí. Porque ¿qué hace usted con algo que usted dice dónde encaja? Lo desechamos. La tiramos. Y hoy usted sabe que hay muchas piedras que la principal piedra se está tirando. Entonces la tiraron en los arbustos, fue creciendo el yuyo, fue creciendo la maleza, pasaron 7 años, estaban construyendo, los arbustos y la hierba taparon la piedra y la piedra se perdió. Y el templo estaba casi terminado. Pero faltaba colocar la piedra angular. Aquellos que son constructores saben que hay un punto de comienzo, ¿no? Y hay un punto de final. Hay una piedra que es la que... Bueno, preguntaron al cantero, ¿dónde está la piedra? Porque no podían, les faltaba la piedra. El cantero le dijo, la piedra está en la obra. Y ellos dijeron, pues no está aquí. Y el cantero le dijo, bueno, búsquenla. Y alguien dijo, ¿no recuerdan esa piedra que tiramos en los arbustos? Y ellos fueron y efectivamente era la piedra rechazada por los constructores. Era la piedra angular del principal, de lo que era determinante en el edificio. Y cuando el apóstol Pedro, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, después que había venido el Espíritu Santo sobre los 120 que habían estado ahí en el aposento alto, y ahí comenzó la iglesia de Cristo, no una rama del judaísmo, sino la iglesia de Cristo, sustentada por la piedra angular y el fundamento que es la piedra angular del edificio. Entonces Pedro, cuando predicó el mensaje ahí en la puerta del pórtico de Salomón, que estaba ese hombre que hacía 38 años, y lo llevaban y lo ponían en la puerta, ¿se acuerdan, la hermosa? Y Pedro y Juan venían a la hora de la oración, y dice que Pedro y Juan le dijeron, míranos. Y él lo miró, y le dijeron, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces este hombre se levantó y entró con ellos gozoso. Y hubo un alboroto adentro del templo. Entonces Pedro, ahí en Hechos 4, versículo 10 al 13, sigo leyendo en la TLA, Pedro se levanta y le dice, usted y toda la gente de Israel deben saber que este hombre está aquí, hablando del el que era paralítico, dice completamente sano, gracias al poder de Jesús de Nazaret, el Mesías. Ustedes ordenaron que Jesús
que a Jesús lo mataran en una cruz. Estaba hablando a los judíos. Pero Dios lo ha resucitado. Ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra. Y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Casualmente lo que ellos habían rechazado era lo más importante y determinante del edificio. Y Pedro dice, solo Jesús tiene poder para salvar, solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Dice, todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos, de poca educación. Se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús, Juan y Pedro y los discípulos. Caminaban con Jesús, se dieron cuenta y dicen, estos hombres no tienen ninguna... dice, son hombres sencillos. Y sabe, hermano, la iglesia está compuesta de gente sencilla. Vamos a considerar la otra cara de la moneda. Jesucristo es la piedra angular, la piedra determinante en todo edificio. Y nosotros, los cristianos, somos las piedras vivas que recibimos vida por medio de la persona de Jesucristo. Ahora, cada uno de nosotros, si decimos ser cristianos, tenemos que tener una vivencia, tenemos que tener un testimonio. No podemos nosotros decir que soy cristiano sin tener un testimonio de ser cristiano. Y hoy en día no hay ninguna, es como decir, no hay ninguna prueba. Todos dicen ser cristiano, pero ¿cómo vives? ¿Cómo andas? ¿Cómo caminas? ¿Cómo te mueves? Y vemos que es importante tener una vivencia con Él. Segundo, nosotros tenemos que dar testimonio con nuestra manera de vivir. No podemos vivir de cualquier manera, de cualquier forma, si decimos que somos cristianos. No podemos pensar como piensa el mundo. Nosotros debemos pensar diferente, debemos pensar conforme a la palabra de Dios. Y tercero, nosotros debemos dar testimonio y guardar la unidad en el cuerpo de Cristo. Porque ahí en Efesios capítulo 4, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le dice, hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Y ahí Pablo dice claramente, solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación que está en Jesucristo. Eso lo dice la TLA. Usted puede tener otra versión, pero quiero decirle que solo hay una iglesia. Y es la iglesia de Cristo que Él compró por su propia sangre. No es la iglesia de tal pastor, no es la iglesia de Nacoré, no es la iglesia de esta denominación, porque hay una sola iglesia. Y lo que yo debo preguntarme, ¿estoy en esa sola iglesia? ¿O voy a esa iglesia porque hay amigos, porque hay esto, porque hay aquello? Y cuando se me da la gana me voy. Porque acá Pablo dice claramente, hagan todo lo posible por vivir en paz. Quiere decir que hay algo que tú y yo debemos hacer para estar en paz. Y muchas veces nos vamos a tener que perdonar unos a otros. Porque dice, ¿de dónde vienen las guerras? Lo dice Santiago. La guerra viene porque empezamos a contender unos con otros. Y dice, ardéis de envidia. Dice, y no debe ser así. Entonces, para conservar la paz, vamos a tener que perdonar. Porque Él nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó Cristo?
Pablo lo dice en Romanos, dice haciendo la paz por medio de su sangre. Entonces vamos a tener que perdonarlo al pastor. Pastor, no damos en chacaña y perdónenlo. Pero arréglense con el dueño, ¿eh? Entonces, el hermano me ofendió y me voy. ¿Cómo te vas a ir? El domingo mirábamos quién ordena. Me voy porque yo estoy enojado. Hermano, arregle las cuentas. Si el Espíritu Santo acá dice claramente que hagan todo lo posible por vivir en paz. Y seguro que en personas que somos de diferentes lugares, que pensamos muchas veces diferente cada uno de nosotros, vamos a tener problemas. ¿Pero qué tenemos que hacer? Guardar la paz. Pablo dice en el vínculo de la paz, en esa unidad. Porque hay una cosa clara, hay una sola iglesia. Y si usted se va, ¿a dónde va? Si va a la misma iglesia en la cual estaba, que es la iglesia de Cristo, y allá no va a poder tener paz. Ahora, si el Señor le dice, levántate y anda, como nos contaba el otro día el hermano, que después se enteró porque le dijo el Señor que se levantara y se vaya, cuando Isa nos compartía, ¿se acuerdan? Y seguro, porque si hay una doctrina errónea, usted tiene que ir. Porque si el pastor está errado, con una doctrina que es determinante, lo que va a hacer lo va a llevar por un mal camino. Y como dijo Jesús, si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? Ambos van a caer en el hoyo. Entonces, ¿cuántas iglesias hay? Una sola. ¿Cuál es la iglesia que Él compró por su sangre? Una sola. Puede haber denominaciones, pero la denominación no determina quién es la iglesia. La que determina quién es la iglesia es Jesucristo. Esa es la iglesia que Él compró por su propia sangre. La iglesia, nosotros estamos puestos para servir, pero nosotros tenemos la costumbre que nos sirvan. Si no nos sirven, nos vamos. ¿Pero qué dijo Jesús? Jesús dijo, yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado, y para lograrlo pagaré con mi vida. Eso dice en la TLA. Él, en la iglesia que Él compró por su sangre, Él ha pagado el precio por ti y por mí. Él no vino para ser servido. Él vino a servir, pero nosotros ahora, que hemos sido rescatados por Cristo, estamos al servicio de Cristo. ¿Para qué? Para ser sus voceros. Y muchas veces vamos a tener que hacer la de Natán, pegar la vuelta. Usted no ha estudiado la vida de Natán, es importante estudiar la vida de Natán. El profeta que le habló a David. Porque pegaba la vuelta y nosotros no pegamos la vuelta. La iglesia, hermano y amigo, está compuesta por personas de diferentes lugares, y nosotros podemos dar testimonio aquí esta mañana. Diferentes trasfondos culturales. Cada uno venimos de nuestro país con diferentes culturas, con diferentes cosas. Tenemos diferencias económicas, tenemos diferencias sociales. La iglesia está compuesta de hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Y sabe, hermano, esta iglesia hoy está siendo atacada. No la iglesia Nácore, la iglesia de Cristo Jesús. Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Entonces, ¿qué hace? Ataca a la iglesia. Ataca poniendo a falsos pastores, trayendo falsos profetas, trayendo falsos apóstoles. Porque si usted quiere destruir una iglesia, lo más fácil es traer personas que hablen mentiras, pero siempre la mentira no la ve con claridad usted.
Porque un poco de veneno, una gota de veneno en una botella de 1 litro, por más que sea una gota, a la larga termina siendo veneno. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos, qué es lo que apreciamos y de qué nos nutrimos. Porque hay una cosa muy clara, el enemigo intenta destruir a la iglesia. Pero ahí en Juan 16, 18, en Mateo 16, 18, y ahí leo de la Nueva Traducción Viviente, ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Cuando hablamos del poder de la muerte, estamos hablando del poder del pecado, porque el pecado trae muerte. Y el Señor Jesús le dice a Pedro que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces, a esa respuesta que le da Jesús a Pedro fue a una pregunta que Jesús hizo. Y quizás esa pregunta nos hace a nosotros esta mañana también. Entonces Jesús le preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Estoy leyendo en Mateo 16, 15 al 18. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Jesús le dijo, bendito seas Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en los cielos. Acá vemos algo muy importante. Las piedras vivas son personas que han recibido una revelación de Dios. Porque usted se puede encerrar y leer la Biblia todo el día, pero si el Padre no le revela al Hijo, ¿me explico? Porque ¿qué le dijo a Pedro? No te lo reveló ni carne ni sangre. Porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en los cielos. Es la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es el cantero, el Espíritu Santo. Él es el que marca la piedra. Él es el que hace la ranura en tu vida. Él es el que hace la ranura en mi vida. Ahora pregúntale a un hombre que está labrando una piedra ahí en la cantera para ser colocado en un edificio, esa piedra en el templo o en un edificio. Yo recuerdo que en casa teníamos una casa que vino un picapedrero, que era italiano, y las piedras él las tallaba y las colocaba. Se llamaba picapedrero, porque picaban la piedra con cincel, no se cortaba con cincel. Picaba, pam, pam, italiano, y colocaba cada piedra en su lugar. Ahora, pregúntale a este hombre que está picando la piedra, ¿cómo la va a colocar? ¿Sabe lo que te va a decir ese hombre? Te va a mostrar los planos. Él no está picando esta porque le gusta, no pica aquella porque es más blanda, no pica esta porque esta va a quedar más bonita, no. Este hombre tiene un plano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, él te va a decir, muestra, pregúntale, ahí tiene los planos. Mira los planos. ¿Y qué te va a decir? Esta es una de las muchas piedras que estoy tallando. Del mismo modo, hermano y amigo, cuando los hombres y las mujeres y los amigos te pregunten, ¿qué lugar ocupas tú en el plan de Dios? Te lo vuelvo a repetir, cuando te pregunten,
¿Qué lugar ocupas tú en el plan de Dios? ¿Qué le vas a contestar? Pregúntale al maestro. Pregúntale a mi Señor. ¿Quién es el que está construyendo el edificio? ¿Y por qué te haces tanto problema si no eres pastor, apóstol, profeta y esto y aquello? Y quizás, hermano y amigo, a mi Señor le encanta hacer los rompecabezas. Y ha habido días y ha habido noches que ha estado buscando una de las fichitas de ese rompecabezas. Y yo te pregunto, si tú has armado rompecabezas, a mí no me gusta porque hay que tener mucha paciencia y buena vista. Pero pregúntale si para ella es lo mismo poner una ficha acá que poner una ficha allá. Ahora pregunto, ¿la ficha que le faltaba era importante? Pero si hay muchas fichas. ¿Cómo va a ser importante si hay una cantidad de fichas? ¿Cómo va a ser importante esta piedra si hay un montón de piedras? ¿Quién se va a dar cuenta que en el edificio le ponemos un poco de cemento? La tapamos y le... ¿Qué haría eso? ¿Usted sabe que hoy se le tapa con cemento? ¿Sabe por qué? Porque las personas no han llegado a entender que nosotros somos piedras vivas, escogida por Cristo, para ser parte de un templo santo que se va edificando. Y el que lo edifica es Él, el arquitecto es Él, el que construye el edificio es Él, porque el mismo Salomón dijo ahí en el Salmo 127, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano verá la guardia. Fue Salomón quien escribió este salmo, porque él reconoció que era Dios el que estaba construyendo. Y yo quiero decirle esta mañana, hermano, que la iglesia en la cual nosotros estamos, la iglesia de Cristo, no es mi idea. No es la idea de Jorge Donda. No son mis planes. Por eso tengo una responsabilidad, siendo parte del cantero, de trabajar con usted predicándole la palabra de Dios. Te pregúntele al cantero cuando agarra el cincel y le golpea la piedra, si las piedras están contentas. Ninguno que le golpean con el cincel va a estar contento, ¿no? Pero hay veces que él tiene que golpearnos. Porque él está preparando piedra para un templo santo, donde él viene y habita su presencia. Hermano, los planos están escritos en la palabra de Dios. Y hoy en día se están haciendo en las iglesias show para entretener a la gente. Están haciendo como el Titanic, que siga sonando la música mientras el Titanic se hunde. Pero la iglesia de Cristo nunca se hunde. La iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Porque la iglesia de Cristo es una iglesia que defiende la verdad, que proclama la verdad. ¿Sabe una cosa, hermano? Pablo cuando le dijo a Timoteo que la iglesia era columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe en todo tiempo decir la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. La iglesia en todo tiempo tiene que oír y obedecer la palabra de Dios, que la palabra de Dios es verdad. La iglesia debe usar correctamente la palabra de Dios. La iglesia debe guardar la palabra en su corazón,
Porque el salmista dijo, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Y si uno prefiere, uno debe comer la palabra de Dios, que significa estudiarla y meditarla. Uno debe defender la verdad, porque la verdad está dentro nuestro y la verdad es Jesucristo. Y uno debe divulgar, hablar de la verdad y demostrar el poder de esa verdad con nuestra vida consagrada y entregada y rendida al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le habló a los corintios, ahí en 1 Corintios, y le dijo, yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Él sabe lo que está haciendo contigo si eres una piedra viva. Él te está moldeando. Y cuando llegue aquel día, tu piedra calzará en ese lugar exactamente como Él la preparó. No estamos aquí para implantar nuestras ideas. Estamos aquí para adorar al que vive, para servir al que vive, para ser guiados por el Espíritu Santo y para compartir la palabra de Dios, que siempre es viva y es eficaz. Hermano, no dejes de ir nunca a la iglesia, porque ese día que quizás tú no vienes, Dios tiene algo para ti. Quizás es profundizar la ranura, o quizás es enseñarte una verdad, porque Él está edificando en tu vida y en mi vida. La última pregunta, ahora que te he compartido, ¿es la iglesia importante? ¿Es la iglesia determinante? ¿Es la iglesia de un hombre? ¿O es la iglesia de un nombre que sobre todos los nombres, el nombre de Jesús? Como dijo el apóstol Pablo, que Dios le dio a él toda la autoridad y lo declaró Señor. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y esto lo hacemos y lo confesamos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esa bondad que has tenido con mi vida. Porque siendo una piedra muerta, tú me fuiste a buscar, tú me llamaste, me escogiste, me levantaste y me diste vida. Estaba perdido en el mundo, pero tú fuiste y me buscaste. Dígame, ¿no es para agradecerle toda una vida a aquel que dio su vida? Por eso, hermano y amigo, en este tiempo mantén tu prioridad. Si te preguntan por qué vas a la iglesia, voy a la iglesia porque es la familia de Dios. Voy a la iglesia porque en ese lugar hay un templo santo donde el Espíritu Santo se hace presente y nos inunda de su verdad, de su palabra y de su aliento para cada día de mi vida. Y si te preguntan por qué, pregúntale al cantero. Él sabe lo que está haciendo. ¿Cuánto dolor has tenido en este tiempo? Quizás Él está haciendo una ranura en esa piedra para que cuando llegue el momento, Él la coloque y sea una piedra donde solamente se va a ver un templo santo, sin una mancha, sin una arruga, cubierto y limpiado por la sangre de Jesús. ¿Te animas a darle un aplauso a Jesucristo? Porque Él es la roca y su obra es perfecta. Ya lo había dicho Moisés. Él es la roca. Él es la piedra que hoy están desechando mucha gente. Pero hermano y amigo, si tú desechas aquel que amonesta desde el cielo,
¿dónde iremos a parar? Yo sé que Jesús, como hablábamos esta mañana, es el amigo fiel. Padre, te doy gracias por haberme escogido, por haberme apartado, por haberme llamado con llamamiento santo. Por ir a buscarme en esta cantera del mundo. Padre, gracias por trabajar conmigo. Padre, gracias por las aflicciones del tiempo presente, porque no son comparadas con la gloria venidera. Y esta mañana te digo, Padre mío, qué bueno fue haberme sido afligido para que guarde tu palabra, para que guarde tus testimonios. Gracias por la revelación de tu Hijo Jesús a mi vida. Gracias porque en Él tengo salvación eterna. Gracias porque reconozco esta mañana, por la revelación de tu gloria en mi vida, que solamente en Jesús hay salvación, que solamente en Jesús hay perdón de pecados, que solamente la sangre de Cristo es la que me limpia, que solamente esa sangre preciosa es el precio que tú pagaste por mí. Gracias por marcarme con esa sangre. Gracias porque soy piedra escogida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias esta mañana. Y tú eres mi amor, Jesús. Siento que una nube desciende, siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende, llévame a tu lado. Arriba, Que mi lámpara es. Sí, Señor. Levante sus manos. Llévame. Lámpara siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor. Llévame a un lugar arriba, que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor.
deseo